Buenas tardes, muchas gracias. Les agradezco su presencia y su paciencia. Seguramente ya después de 3 días de exposiciones ya están un poco saturados de ideas, de reflexiones. Vamos a tratar de hacer esta exposición lo más ágil y dinámica posible. Originalmente esta exposición dura varias horas. Estuve muy tentado a reducirlo a unas cuantas láminas, pero decidí finalmente poner las láminas de la exposición original, aunque sea un poco más rápida la exposición. Finalmente se las vamos a dejar para que en aquellos casos donde no se pueda profundizar, ustedes puedan tener el documento, pero el panorama completo de lo que es la exposición. De mi formación profesional es importante esta reflexión. Está dividida en 2 partes. La primera parte, de 1975 al 97, estuve en México en la administración pública, en el partido, en el Congreso, me tocó coordinar campañas, y después en 1997-98 inicio propiamente la carrera como consultor, y decidí iniciar esta carrera como consultor asociado con, en aquel momento consideraba, y lo sigo considerando, uno de los mejores consultores políticos a nivel mundial, Ralph Murphy, que inclusive estaba programado para participar. Nos asociamos y empezamos a trabajar en México, formamos una empresa conjuntamente y estuvimos trabajando los primeros 8 años, él como consultor senior, yo como consultor junior, a aprenderle a Ralph todo ese proceso de la consultoría. Fue una buena simbiosis porque él traía todo el conocimiento práctico de la consultoría estadounidense y lo pudimos adaptar a la realidad específica de México. De tal manera que esta exposición trata de ser lo más práctico desde esos diferentes mundos, desde el mundo de la administración, el mundo del partido, el mundo de las campañas, el mundo de la consultoría. La idea es un poco como el tequila mexicano. Ustedes saben que es el agave, el maguey, que se va destilando y gota a gota se va formando. Aquí, en estos 4 temas, trataremos de compartir con ustedes las experiencias más específicas, más prácticas. ¿Por qué nos regresamos, por favor? ¿Por qué campañas tradicionales y modernas? Porque la gran transformación de la tecnología que ha habido en los últimos años, seguramente los muy jóvenes, de 20 y tantos años, ya han vivido con los grandes avances tecnológicos, pero quienes pasamos de los 30, 40 o estamos en la tercera edad, nos hemos dado cuenta de ese extraordinario avance tecnológico. Como antes había teléfonos convencionales, surgieron los primeros teléfonos celulares que eran unos ladrillos, y cómo han ido evolucionando las bases de datos, el iPhone. Ha habido una gran transformación tecnológica. De tal manera que si definimos el marketing político o la comunicación política como el aprovechamiento de la tecnología para obtener votos, podemos hablar de que hay campañas tradicionales que se quedaron en el túnel del tiempo y campañas modernas que utilizan toda esa tecnología de una manera integrada para obtener votos. La estrategia y el plan de campaña, o el cuarto de guerra y el plan de campaña, como los 2 elementos básicos, el mapa y la brújula de una campaña. Lo del presupuesto, porque los recursos son lo que la gasolina a un carro, y siempre, en la mayoría de las campañas, el problema básico es: no hay recursos, hay muy pocos recursos, no alcanza, es muy bueno tu programa, pero no hay recursos. Entonces vamos a ver algunos de los elementos claves, cómo ahorrar recursos y en las áreas donde se pueden perder recursos. Y finalmente, algunos elementos de la consultoría.
lo que a mí me hubiera gustado que en el 97, el 98, cuando empezaba a asistir a los primeros eventos allá en Miami con Carlos Escalante. ¿Dónde está Carlos? Ya se fue. Carlos Escalante en Miami fue el pionero de muchos de estos cursos. A finales de los 90 eran muy pocos los mexicanos que asistíamos a esos cursos. A partir de 2000, cuando se dio la alternancia en México, que el PRI perdió la presidencia de la República, después de 72 años, hubo una gran presencia de mexicanos en los seminarios. ¿Qué me hubiera gustado que me comentaran sobre consultores, consultoría, qué es, qué hace, cómo trabaja, cuánto cobran, cómo se pueden identificar? Ahora sí, lo más breve de esto, campañas tradicionales y modernas. Seguramente ya lo habrán visto en varias de las exposiciones, es tal vez la lámina clave de la exposición. Es decir, las campañas son esencialmente estrategias de comunicación. Esencialmente estrategias de comunicación. Pero para llegar al proceso de la comunicación tiene que haber investigación, análisis, desarrollo de estrategia para poder comunicar. Aquel publicista o aquel estratega o aquel coordinador de campaña que quiera comunicar o que presente un plan de campaña sin haber hecho la investigación, el análisis y la estrategia coherente, si no hace este proceso, o no sabe o los está engañando. Profesionalmente es como un médico. Cuando se va a entrar a quirófano, ¿qué necesita un médico para operar? Estudios diagnósticos de sangre, electrocardiograma, encefalograma, muchos estudios. ¿Qué necesita un arquitecto? ¿Qué necesita un ingeniero para hacer un puente, para diseñar un puente? Hacer investigación. También se requiere de investigación para el desarrollo de las estrategias. ¿Continuamos? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que son las campañas tradicionales y las campañas modernas? En la campaña tradicional, de estas 4 partes, generalmente es la intuición. Me late, yo creo, siempre lo hemos hecho así, la vez pasada así lo hicimos, es lo que yo llamo el síndrome del se me ocurre. Se me ocurre que con jóvenes y mujeres ganamos. Entonces vamos a ir con los jóvenes y las mujeres rápidamente en todas partes. El síndrome del se me ocurre es la mejor garantía de que va mal una campaña o un diseño estratégico. Se requiere investigación. Generalmente en el enfoque tradicional se busca a los simpatizantes. Y este es un error muy común, de andar nada más con los propios, con los suyos, y se descuida ese segmento de indecisos, switchers, independientes, le magué, como dicen los franceses, floating votes, como dicen los estadounidenses, pero el votante indeciso, el volátil, es el elemento clave en las elecciones. En la gran mayoría, puede haber excepciones, pero en la gran mayoría de los casos no alcanza el voto duro. En el enfoque tradicional es de confrontación, como si fuera una pelea de box. No es una pelea de box. No se trata de confrontar a otro candidato, porque quien finalmente decide es el ciudadano. A veces se enfoca mucho en la movilización de votantes. En el enfoque moderno es persuasión, convencimiento. En la comunicación tradicional es comunicación general, un mensaje general de medios masivos. La comunicación moderna, las campañas triunfadoras, es comunicación segmentada, geográficamente, demográficamente, por género, para jóvenes, para tercera edad, para amas de casa. Ahora, ¿cuáles son los 10 elementos, o esto con un poco de sentido del humor? Los 10 consejos para perder una campaña. Síganlos y seguramente la van a perder. Yo sé que ustedes no han incurrido en ninguno de estos procesos. Una pregunta primero. De los aquí presentes, ¿quiénes han tenido oportunidad de participar de alguna manera en una campaña electoral? Levante la mano, por favor. Ah, muy bien. ¿Quiénes han sido candidatos? Muy bien. ¿Quiénes les gustaría ser candidatos en un próximo proceso?
mejor todavía, estar en el lugar adecuado. Bueno. Algunas reflexiones de lo que no se debe hacer. Primero, integrar el equipo de campaña con familiares, amigos y recomendados. No se imaginan lo que provoca interferencia esto. En las más de 60 campañas, ya como consultor que me ha tocado, el hecho de que nombren al hijo, al compadre o a la novia de finanzas, ¿no? O a un gran amigo como encargado de evaluación. Está bien si tienen la preparación, pero si no tienen la preparación se convierten en interferencia. Entonces, se debe buscar a los mejores especialistas. Aquí hay una anécdota que platica Carlos Escalante, que a mí me gusta mucho, que él dice, oye, si te da un infarto, ¿quién quieres que te opere? ¿Tu compadre, tu amigo, tu hijo? No, pues el que va a saber de cirugía del corazón. ¿Y por qué pones a tu compadre y a tu hijo tu vida política en sus manos? Él que sabe de campañas. Este es uno de los principales problemas de las campañas. La otra es que no se diseña una estrategia ni un plan de campaña. Hay que diseñar una estrategia, hacer una buena investigación para diseñar la estrategia. Vamos a hablar después de lo que es la estrategia. No realizar investigación. El comentario general es, no, Filiberto, la encuesta es muy cara. No, pregúntame lo que quieras, yo conozco aquí todos, este municipio, de este estado. Yo he estado en todos los procesos, lo que tú quieras, yo te lo digo. Hay que hacer su investigación porque hay muchos elementos, identidad partidista, indecisos, identificación de nombre, que se requiere de una investigación. La otra es esperar la convocatoria del partido, no iniciar una campaña de posicionamiento. Si las elecciones son en 1, 2 o 3 años, ya hay que empezar. Ahora, no se trata de que digan de que quieren ser candidatos. Se trata de encontrar una bandera social, una universidad, un hospital, una causa de la sociedad y abanderarla. Y si les preguntan si quieren ser candidatos, ¿ustedes qué van a responder? Que no, que en su momento se va a decidir. Pero mientras andan en los medios promoviendo el hospital, la universidad, la carretera, con un posicionamiento en temas que le interesan a la comunidad. El otro, no tener un mensaje claro. Esto es muy común de los candidatos. Como decía Julio Pisetti, que por cierto, en México Julio Pisetti es un encuestador muy reconocido. Lo consideramos en México como uno de los mejores encuestadores latinoamericanos y está en muchos procesos. Lo comento porque a veces pasa que nadie es profeta en su tierra, pero allá a su paisano Pisetti lo consideramos de los mejores de América Latina. El otro es, no tener un mensaje claro, porque a veces los candidatos les dicen, bueno, ¿cuáles son los temas recurrentes en las encuestas? Empleo, seguridad y servicios municipales. Son los 3 temas que salen en toda América Latina. Lo que varían son los porcentajes. Entonces a veces el candidato dice, oye Filiberto, yo no puedo estar hablando de empleo ni de seguridad todos los días. Necesito hablar de un tema diferente. Se trata de encontrar un mensaje y amarrarlo con ese tema. Otro de los errores es querer hacer campaña en todas partes. Yo quiero ir a todos los barrios, a todas las colonias. Error. ¿Dónde son los segmentos geográficos más rentables? ¿Dónde son los segmentos más rentables? Y ahí enfocar las baterías. No se trata de hacer campaña en todas partes todo el tiempo, sino donde hay más rentabilidad. La otra es utilizar solo medios de comunicación masiva. Hay que utilizar los métodos de contacto directo. Banco telefónico, correspondencia, puerta a puerta, internet, redes sociales. Utilizar la gama del contacto directo, donde aquí hay muchos avances ya de informática, de bases de datos, de internet. Aquí es donde más se puede aprovechar los avances de la tecnología. Ahora se puede traer en una computadora lo que antes era impensable de capacidad de procesamiento. No tener el presupuesto ni los mecanismos de financiamiento. Es muy común de muchos candidatos que dicen, primero obtengo la candidatura, no sé cuánto cuesta la campaña, arrancamos con lo que tenemos y ahí Dios verá dónde conseguimos el recurso. Yo sé que eso no les pasa a ustedes, ni ha sucedido en sus campañas. No integrar un cuarto de guerra. Un cuarto de guerra como un grupo de estrategia, como un grupo de reflexión que pueda mantener la disciplina en el mensaje y mantener la estrategia para ganarle el
Ahora, dos elementos claves. Si a mí me dijeran, ¿cuáles son, de todas las decisiones que se tienen que tomar en una campaña, cuáles son aquellos elementos claves que pueden garantizar el triunfo de una elección? Tener un plan de campaña e integrar un cuarto de guerra. El plan de campaña como un elemento que defina cómo ganar la elección, y el cuarto de guerra como un grupo de reflexión que va cuidando que no haya desvíos de la campaña. Porque seguramente quienes han vivido en la campaña saben que las campañas por definición son un caos, un desorden. Todo el mundo propone, sugiere, aporta. Más de la mitad de los participantes traen bajo el brazo la fórmula secreta para ganar la elección y quieren que se aplique su propuesta. Entonces es importante tener claridad estratégica que le da un plan de campaña y el cuarto de guerra que mantiene la brújula orientada. Continuamos. El factor más importante, la estrategia. ¿Qué es la estrategia? ¿Cómo vamos a ganar la elección? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles son los segmentos prioritarios? ¿Cuáles son los medios de comunicación para los segmentos? ¿Cuál es el programa presupuesto? Para atrás. Hay una fórmula muy fácil, sencillita, de 30 segundos para saber si hay una buena o una mala campaña. 30 segundos, un minuto cuando mucho. Preguntarle al candidato, al estratega o al coordinador: ¿tienes estrategia? Sí. Entonces ya sabes cómo vas a ganar la elección. ¿Cuántos votos necesitan? ¿Dónde están esos votos? ¿De qué segmentos demográficos o geográficos? Sí. Si le dice que no, no hay estrategia. Pero la pregunta clave, el santo grial de los estrategas en campañas, el mensaje. El mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es decir en pocas palabras, con mucha fuerza emocional, con mucha claridad, por qué se debe votar por ese candidato y no por otro. Si la campaña tiene mensaje y es poderoso, es una buena campaña y tiene estrategia. Si no tiene mensaje, si son muchos mensajes, uno cada día, o no hay un concepto que distinga, no hay estrategia, no es una buena campaña. Algunos de los elementos claves o tradicionales de criterios operativos de estrategia: incrementar la identificación de nombre cuando es poco conocido. A veces pasa que es muy conocido pero que tiene muchos negativos. Es muy importante conocer la cantidad de negativos o cuál es la percepción de imagen que se tiene antes de incrementar la identificación de nombre. En política, lo que parece es. Lo que parece es. Si a una gente le construyen una imagen de que es un corrupto o de que es un narco, que es una imagen creada, falsa, es la percepción. Solidificar el voto blando, convencer a los indecisos, no atacar. ¿Continuamos? De una manera muy breve, ¿cuál es el objetivo de una campaña? Ganar la elección. ¿Cómo se gana la elección? Con votos. Ojo, aquí les voy a dar otras de esas gotitas destiladas para el candidato, para el coordinador. Cuando les propongan un plan o una propuesta de campaña, pregúntense o pregúntenle: ¿eso cuántos votos me da? ¿Cómo se representa en votos el día de la elección? Estoy trabajando actualmente en algunas campañas allá en México y me llegan con muchas propuestas. Eventos de cine, de jóvenes, reuniones con mujeres, una gran cantidad. Ya se de imaginar, la creatividad de latinoamericana es mucho para una campaña. Cuando les pregunto, me parece excelente, ¿cómo se representa en votos? En votos. Vamos a armar base de datos, los vamos a identificar, los vamos a movilizar. No, pues no había pensado en eso. No se trata nada más de generar buena percepción, sino buscar los mecanismos, cómo se vinculan votos el día de la elección. ¿Dónde están esos votos? Políticamente, voto duro, voto blando, independientes, indecisos, demográficamente, jóvenes, tercera edad, amas de casa, geográficamente, norte, centro, sur, socialmente, etc. ¿No? Un elemento clave aquí. En la mayoría de las elecciones no está decidido y hay tres tipos de electores.
Los que están con nosotros, los que están contra nosotros y los indecisos. Generalmente los indecisos son los que deciden la elección. Miren, un principio básico también. Otra gotita destilada de tequila mexicano. Los que están con nosotros hay que convencerlos, o sea, no creer que porque dicen que están con nosotros van a votar por nosotros. Ha habido muchas ocasiones en que se movilizan los que dicen que son nuestros y a la hora de votar votan por los otros. Hay que convencerlos. En las áreas o los segmentos que históricamente han votado contra nosotros, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. La relación costo-beneficio es muy alto. Mejor focalicen en los indecisos. Los independientes son los que no tienen partido. Los indecisos son los que teniendo partido pueden todavía no estar seguros de por quién votar, porque no les gustó el proceso, porque no les gusta ese candidato, porque están peleados con el dirigente del partido. Ahora, en América Latina, ¿cuál es el perfil de ese voto independiente indeciso? Ojo, generalmente son a los que les gusta la política. Cerca del 80-90% de la ciudadanía, en términos generales en América Latina, no le gusta la política. Los que estamos en esta reunión posiblemente formamos parte de ese 10% círculo rojo, que leemos periódicos, que nos gustan los temas, pero hay un alto porcentaje de la ciudadanía que piensan que los partidos, los diputados, los senadores son una bola de bandidos. Generalmente esa es la percepción que se tiene en América Latina. Ahora, no les interesa la política, están desinformados, tienen bajo nivel educativo y bajo nivel de ingreso. Ese es demográficamente, sociológicamente, el perfil de los indecisos en términos generales en América Latina. Habría que hacerse un estudio específico por Argentina, por cada uno de sus países. Bien, pasamos de la campaña, del plan de campaña. Un plan de campaña se pueden hablar de muchas cosas, pero ¿cuáles son los 5 elementos básicos sobre este eje? Investigación, estrategia, organización, presupuesto y comunicación. Son los 5 puntos. Y dicen, ok, Filiberto, tú hablas de un plan de campaña. ¿Qué es un plan de campaña? ¿Cómo se formula? Bueno, pues sería producto de un seminario, pero lo sintetizamos en que debe haber investigación, debe definirse una estrategia sobre cómo ganar la elección, debe haber una organización con funciones definidas. Ojo, a veces otro error de las campañas, a veces tenemos elementos o colaboradores muy eficientes, les cargamos la mano y los hacemos multichambas y a veces llegan a su nivel de incompetencia. O sea, un hombre, una actividad para que pueda ser productivo. El presupuesto, he visto infinidad de campañas que arrancan muy fuerte y al final, cuando más falta hacen los recursos, les falta el elemento, guarden para la etapa final. Y la comunicación, que decíamos que el corazón de las campañas son estrategias de comunicación. Estas son, claro, en cada país, en cada campaña, varían los programas de un plan de campaña, pero estos son los básicos. De la etapa previa, posicionamiento ciudadano, posicionamiento ciudadano. Ahí si les preguntan si quieren ser candidatos, dicen de ninguna manera. En su momento, las bases, la sociedad, mi partido lo va a decidir. Y mientras como los patitos, pedaleando abajo del agua. El proceso interno de la postulación partidista de la etapa previa, el programa de comunicación, la agenda del candidato. El elemento más valioso en estrategia es el tiempo. El tiempo es el elemento más valioso. Hay 3 tipos de recursos: recurso humano, recurso financiero y factor tiempo. De los 3, el tiempo es el más importante. Hay que cuidar el tiempo del candidato. Presupuesto, gestión social, el electoral, que generalmente tiene 3 programas: la estructura y representación, quienes van a estar en las casillas, el ejército del día D, la movilización, cómo apoyar estrategias para llevar el voto, y la defensa jurídica del voto. Sobre la base de que hay procesos de judicialización en la mayoría de las situaciones electorales. En México hubo un candidato del Partido de la Revolución Democrática, Andrés Manuel López Obrador, que ganó la elección de presidente de la República, pero no se preparó para la defensa jurídica del voto. No alcanzó a cubrir
más que el 61, el 62% de sus casillas electorales. En un universo de más de 70 millones de electores, la diferencia fue 0.5%, 242,000 votos en un universo de 70 millones. Y él alcanzó a cubrir 6 de cada 10 casillas. Entonces, no se preparó para la defensa jurídica del voto. Fue un error de estrategia. ¿Unamos? Informática, base de datos, la propuesta. Miren ustedes, hablamos de los indecisos hace rato. Ha habido muchas investigaciones que hemos hecho a través de encuestadores, grupos de enfoque. Ya hay ciertos elementos que son reiterativos en diversos procesos. ¿Cuáles son los factores detonantes del voto para los indecisos? Que generalmente también son las mujeres las que se deciden al final. Es más, tenemos estudios donde en el momento que están en la fila para ir a votar, hay gente que todavía no decide. Puede variar entre un 5, un 7, un 8, hasta un 10% en la fila para votar. Por eso que las campañas negativas casi siempre se dan en la etapa previa a la elección. Pero decíamos de la propuesta. ¿Cuáles son los dos factores detonantes del voto? La persona y la propuesta. Constrúyanle a su candidato una historia de vida que refleje, que llegue al corazón y tengan una propuesta clara. Si son capaces de llegar al electorado con una historia de vida, que se sientan identificados, de esfuerzo, de trabajo, de labor por la sociedad, y si hay una propuesta clara, tienen los dos elementos más importantes para convencer a los indecisos. Inteligencia política es básicamente saber qué está haciendo el adversario. Organización ciudadana, otro de los errores más comunes, y este es un error. ¿Quién está ahí aquí de México? Aparte de mis amigos del Estado de México. Buen número. Uno de los errores más grandes que hay en la política en mi país, allá en México, en nuestro país, es que se focalizan mucho en la actividad de partido. O sea, en el PRI, en el PAN o en el PRD, que son tres de los partidos más fuertes, y se les olvida la participación ciudadana. Y el voto duro y blando de los tres partidos más importantes de México no llega ni al 50%. Es decir, hay entre un 50 y un 60% de independientes indecisos. Y lo curioso es convencerlos, señores, qué bueno que trabajan para su partido, pero trabajen para enfoque ciudadano. A veces, en el caso de allá de México, el PRI utiliza el verde, blanco y rojo, el elemento tricolor, el PAN utiliza el color azul y el PRD el color amarillo. Y la mayoría de las discusiones son, porque toda la propaganda lleva respectivamente esos colores, tricolor, azul o amarillo. Y las discusiones son, la foto, de frente o de perfil, con traje o sin traje, con sombrero o sin sombrero. Pero hay identidad de colores, es un error, hay que llegar con un enfoque también para la ciudadanía. Estructura y organización y el día de la elección. Hay que construir minuto a minuto el día de la elección y luego ir hacia atrás. ¿Qué va a pasar el día de la elección? Llamadas telefónicas temprano, movilización para votar, encuestas de salida, etcétera, 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 y luego empezar a construir para atrás. Es muy importante que tengan un organigrama. Aquí vamos a algunas muy rápidas. Ahora, ¿cuáles son los instrumentos de una campaña moderna? El cuarto de guerra, el tracking o seguimiento de análisis de opinión pública, el análisis de encuestas o minería de datos, la agenda de actividades, el panorama completo, la cartografía digitalizada y el contacto directo. Cuarto de guerra como grupo de reflexión para mantener la disciplina. El tracking. ¿Por qué el tracking? Aquí lo mostraba Julio. Una encuesta es como una foto. Un tracking es como una película. Lo que se trata de descubrir con el tracking es la dinámica. Estamos estables, estamos subiendo, estamos bajando. Y ese tracking se desagrega. Se puede desagregar demográficamente o regionalmente inclusive. A mí me ha tocado hacer tracking diarios en las últimas etapas de la campaña y tener comunicación especializado, este segmento en este lugar, y focalizar y empezar a mover números. No se trata en general cómo va la campaña, sino cómo va evolucionando cada uno de los segmentos. Análisis de encuestas o minería de datos.
Una recomendación para quien use el encuestador: pídale que le dé la base de datos. Generalmente se niegan los encuestadores, porque ahí es donde se sabe realmente la calidad de la encuesta. Porque levantan un cuestionario, lo pasan a una base de datos, tiene que corresponder. ¿Qué pasa? Que en ocasiones no está completo el cuestionario, que en ocasiones están cambiados los datos porque se les da un recurso al encuestador. Si le piden la base de datos para hacer minería de datos, análisis demográficos, análisis clúster, análisis de correspondencia, y es muy fácil. En cualquier universidad hay un programa que se llama SPSS, es baratísimo el software, y en cualquier universidad lo saben manejar. De cartografía hay un programa que se utiliza a nivel mundial, se llama Mapinfo, cuesta como $1,200 para georreferenciar bases de datos. El contacto directo, todo lo que es lo moderno, redes sociales, internet, y sobre todo teléfono y correspondencia. Continuamos, vamos a ir un poco más rápido. El cuarto de guerra, pues es básicamente mantener la disciplina de la estrategia. Continuamos. El tracking, aquí es un tracking, pero ya vimos con Julio cómo hizo uno de Venezuela. La idea es ver el movimiento estable, dónde se dan los cruces. Continuamos. Ojo, este es de un proceso electoral. El elemento que deben investigar es el de los indecisos independientes. Yo he tenido muchas discusiones con mis amigos encuestadores, con Roy Campos allá en México, con Paco Abundos, inclusive por el 2001, 2002, Ralph Murphy y yo tuvimos una fuerte discusión con Roy Campos, porque él no ponía a los indecisos. Él decía lo que es la votación bruta y lo que es la votación efectiva. Entonces los indecisos los repartía entre la intención de voto y desaparecían los indecisos. Decíamos, no, tienes que poner los indecisos porque necesitamos estudiar a los indecisos. Síganle la pista a los indecisos. ¿Vamos? Este es el análisis de lo que es una encuesta, el demográfico, por género, por rango de edad, por ocupación, por nivel educativo, por ocupación, por nivel de ingresos, por filiación, que es fácil hacerlo cuando se tiene la base de datos. Es fácil hacerlo. Generalmente el encuestador presenta un cuadro tabular, hay que anexarle los demográficos y hacer toda una serie de minería de información. Continuamos. Estos son los cruces. Si el cuestionario tiene 15, 20 preguntas, podemos correlacionar la tercera con la 15ª, la 18 con la 9ª. Se puede hacer eso. Continuamos. Este es el análisis clúster. Continuamos. Hay diversos grupos. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, de candidato a gobernador, encontramos, ya había dos gobiernos estatales del PRD, habían ganado todas las diputaciones anteriores del Partido de Revolución Democrática, pero había el apoyo de una gobernadora con el 17%, 24% que pedía un candidato con experiencia, cercano a la gente, un 15% que rechazaban a políticos y partidos, un 16% que el factor de voto era el candidato, y un 28%, el grupo más grande, que decía, de indecisos, que decía, y sin partido, que los factores de voto era el cambio y las propuestas, la dinámica del cambio. Esto se puede encontrar y ya les ayuda a diseñar la estrategia y el mensaje. El análisis clúster no es plano, sino es como en una esfera, porque se empiezan a agrupar. Están los centroides del 4, del 5, del 3, entonces empiezan a agrupar ustedes para ver cuál es el sentido de la opinión pública para construir los mensajes. Es muy importante tener el panorama completo de toda la campaña. Es decir, no se trata de que estén construyendo lo que viene el fin de semana, la próxima semana. Debe tenerse construido, aunque sea en forma preliminar y de borrador, todo el panorama de la elección. Esto es lo que es la cartografía digitalizada. ¿Continuamos? ¿Por qué sirve la cartografía digitalizada? Para la comunicación de contacto directo, para el envío de correspondencia, cartas segmentadas geográfica y demográficamente, para el puerta a puerta, echar debajo de la puerta o llevar información a las casas, para el banco telefónico, las llamadas telefónicas, es toda
un recurso de gran fuerza para las brigadas de voluntarios, para la agenda del candidato. ¿A dónde debe ir el candidato? El candidato debe ir no donde lo inviten, no donde quiera el partido. ¿Dónde viene el candidato? Donde sea más rentable. Y eso lo tenemos con investigación. Y los resultados son increíbles. Porque a veces el candidato se siente muy cómodo con los suyos nada más. O donde lo invitan. Otra cosa es con investigación encontrar los segmentos claves e ir ahí. Porque significa abrir terreno, a lo mejor buscar esos líderes que no tenemos enlace o contactos. Para la distribución de propaganda y utilitarios. No sé, allá en México se acostumbra mucho el regalo de utilitarios, las gorras, las camisetas, los vasos, y nunca alcanzan. Hay que tener un criterio para la distribución y para los programas electorales. ¿Dónde está nuestro voto? ¿Dónde está el voto del adversario? Para tener mecanismos de contención electoral y de movilización y simpatizantes. Continuamos. Este es un análisis de Zacatecas. Hemos hecho cartografía de 23 estados de la República. Aquí nada más mostramos uno, el de Zacatecas, una región de un actual gobernador. Lo del voto más verde es el voto duro del PRI. Es voto blando, el verde más bajito. Continuamos. Y tenemos la sección electoral, por qué lo definimos como voto duro, el género, en qué municipio está y en qué colonia está. Continuamos. Este es el voto duro del PRD, Partido de la Revolución Democrática, igual, ¿dónde están sus fortalezas? Vamos. Igual, su lista nominal. Este es del PAN, Partido de Acción Nacional. Entonces, hacemos los cruces de los tres, ¿dónde está la fortaleza de los tres partidos? Y eso permite diseñar la estrategia de campaña. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que llevar al candidato? ¿Continuamos? Allá en México se da la lista nominal, los partidos políticos la tienen, y que cuando identificamos un seccional, podemos ubicarlo en la colonia y tener información segmentada por género o por ocupación o por rango de edad. El Google es un recurso que todavía no se sabe aprovechar en campañas, pero se puede utilizar hasta nivel colonia, cuadro. Cruzamos la información de cartografía digitalizada y la podemos después georreferenciar para hacer campañas específicas. Ahora, llegamos al asunto de los recursos, el coco de las campañas. Allá en México hay un personaje muy famoso, o había un personaje de la televisión que se llamaba el No Hay. A veces al de finanzas les ponemos de apodo el satánico doctor No. Bueno. La campaña más cara es la que se pierde. Todas son caras. La más cara es la que se pierde. No importa la cantidad de gasto, lo que realmente importante es la calidad del gasto. Lo que pasa es que muchas veces el candidato no sabe pedir, o hay una reglamentación muy escrupulosa en esa materia. Y en América Latina, los candidatos no saben pedir y los donantes desconfían de su aportación. O sea, tienen suspicacia de que se vaya a destinar a otro lado. Hay especialistas en este tema. En la mayoría de los casos, los candidatos no forman ni comité de financiamiento ni presupuesto. Son errores. ¿Continuamos? Ahora, no, el anterior. A ver, ejemplos de mal uso de presupuesto. El primero y el más común es empezar el posicionamiento de manera tardía. Si ustedes empiezan una campaña con la suficiente anticipación, es más fácil llegar. ¿Por qué? Porque si intentan comunicar 3 meses, 4 meses, un mes antes de la elección, la ciudadanía está cerrada. O sea, se cierra, es reactiva. En cambio, si lo hacen 1 año, 2 años, es más perceptiva, es más receptiva, llegan con mayor facilidad. En los procesos electorales, 2, 3 meses antes, están saturados los medios, son más caros y la ciudadanía es más incrédula. Recomendación, empiecen cuanto antes su campaña. Hay que hacer un presupuesto, agenda y gira del candidato solo para simpatizar. Es un error muy común, que es pérdida de recursos
Hay partidos que son muy dados a hacer grandes concentraciones, pero de los suyos. Digo, son demostraciones de fuerza, de músculo, ¿no? Somos muchos, 5, 10 mil, 15 mil. Son demostraciones de fuerza, de organización, de capacidad, pero en términos de votos no son de más que el 2, el 3% adicionales que pueden conseguir. Desorganización y dispersión de muchos de los programas, utilización de muchos mensajes. Si hay mucho mensaje, no hay ningún mensaje. Los mensajes deben ser breves, 1, 2, no más de 3, y muy repetido. Uso exclusivo de comunicación masiva, hay un enorme potencial en teléfono, en correspondencia, en puerta a puerta, en internet, en redes sociales. Utilización de especialistas sin una coordinación. Es muy común que se diga, no, pues damos una encuesta, pues hable al encuestador. No, que no base de datos. No, pues mi hijo, mi compadre, tengo un amigo que le entienda lo de la computadora, tráiganselo. Que necesitamos publicidad. No, pues tengo un amigo, mi compadre, mi hija que está estudiando publicidad, llámala. Y luego no se coordina. O sea, puede que tenga los elementos, pero sin estar coordinados. Y es como una orquesta. Pueden tener un virtuoso del piano, o de cuerdas, o de violín, pero si no hay un director de orquesta, suena desafina. Y dar propaganda de asignación de recursos y de administración de prioridades. Es muy curioso, a veces cuando hablo de estos detalles de errores de campañas, hay gente, directores de campaña o candidatos que se me molestan. Oye, Filiberto, hiciste sentir mal al candidato. ¿Por qué lo que le dijiste de todos los errores? No vengo a un concurso de popularidad, yo vengo a ganar elecciones. Es preferible decirle en este momento qué es lo que se requiere para ganar la elección, que por cuidar no decirle sus errores, omitirle. ¿Vamos? Ahora, ya vamos a la parte final. Hablamos de 10 elementos, el decálogo de cómo perder elecciones. Ahora vamos al contrario, el decálogo de cómo ganar elecciones, que es un poquito la inversa de lo otro. ¿No? La estrategia, qué hacer para ganar. El posicionamiento temprano, iniciar cuanto antes. Mensaje breve, ¿por qué van a votar por ese candidato y no por otro? Segmentos estratégicos del electorado. Cuanto más capacidad de segmentación haya, es mayor la precisión y la capacidad de persuasión. Jóvenes, mujeres, tercera edad, este nivel de ingreso. Es más fácil llegar con el mensaje adecuado. Cartografía digitalizada para contacto directo. Tener el presupuesto, organizar. El equipo de campaña es un reflejo de datos. Se ve que hay mucha desorganización y dispersión, el candidato es así. Si se ve que hay disciplina y orden, es un mensaje. El candidato debe encabezar la búsqueda de recursos. Dicen los teóricos gringos, decía o dice mi maestro Ralph, que los candidatos le deben dedicar mínimamente el 30% de su tiempo a buscar recursos. Mínimo el 30%. Son dos campañas, la búsqueda de votos y la búsqueda de recursos. O sea, lo que tengan un patrocinio que les garantice de todo lo que el costo de una campaña, pero también se debe dar tiempo y para captar recursos. Bueno, aquí muy breve tenemos algunos estudios de caso donde se destacan. Todas las campañas son iguales, pero todas las campañas son diferentes. Todas las campañas son iguales porque los mecanismos y la estructura es similar. Una campaña de presidente municipal que una campaña de presidente de la República. Pero son diferentes porque las características específicas son diferentes. Es como el ser humano. El cuerpo del ser humano, todos somos iguales, pero todos somos diferentes. Somos iguales en el sentido, dos ojos, dos brazos, manos, pero cada uno a su vez es diferente. Algunos de los ejemplos. En Acapulco, Guerrero, un municipio gobernado por el Partido de la Revolución Democrática, el gobernador 3 veces había ganado el PRD ahí, Partido de la Revolución Democrática, estábamos 16 puntos abajo. Manuel Añorbe, encontramos en la encuesta el tema del agua, que le interesaba o era prioritaria para el 76% de la población. Encontramos el tema y nos focalizamos sobre el tema del agua.
pusimos al candidato con pipas de agua a repartirlo en colonias populares, mordieron el anzuelo, nos empezaron a atacar, pero en realidad no estaban posicionando con el agua. Lo hicimos lucha de tercios. Nosotros cuidábamos ser el tercio mayor, no íbamos por la mayoría, íbamos por el tercio mayor focalizado demográfica y geográficamente. En Zacatecas fue la propuesta del cambio, un cuarto de guerra muy completo, muy disciplinado, teníamos muy pocos recursos, eran unos centavitos los que teníamos para la campaña, lo cual se buscaba optimizarlos. En el caso de Puebla, el rector de la universidad, Enrique Doher, que aspiraba, de la UAP, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que aspiraba a ser presidente municipal de la capital de Puebla, no era priista, no tenían simpatías por el PRI, pero le dimos un posicionamiento porque encontramos que en Puebla estaba mejor posicionada la universidad como imagen de institución que la propia iglesia. Fíjense qué interesante. Cuando se decía cuál era más confiable, más respetable, salía más arriba la universidad que la propia iglesia. Fue un hallazgo de la investigación. Entonces posicionamos al candidato haciendo un binomio, Enrique Doher Universidad, para identificación de nombre, favorabilidad de imagen. En Oaxaca, un candidato típico de mucha tradición, de mucha experiencia, pero que tenía toda la carga que se le da al PRI de un partido corrupto, pero encontramos que la imagen negativa era de corrupción, la imagen favorable era de experiencia, y lo focalizamos en la experiencia y le hicimos una propuesta al segmento de indecisos. En Jalapa, la actual presidenta municipal, Elizabeth Morales, encontramos que había un amplio rechazo a su partido. Minimizamos el partido y lo focalizamos en la persona. Me ocasionó muchos problemas. Dice, mira, si hacemos una campaña típicamente partidista, no votan por nosotros ni el 20. Vámonos sobre la candidata, sobre su historia de vida. Y encontramos, ella es comunicadora, tenía un programa de televisión y de radio para ayudar. Entonces encontramos que el mensaje que hacía resonancia era para ayudar. Entonces nos focalizamos con ese mensaje, su historia de vida, para ayudar. En Culiacán, Sinaloa, el maestro Héctor Cuen, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ahí utilizamos lo que fueron las redes sociales. Utilizamos a la universidad para el 1x10. Independientemente del partido, tú identifica a 10 para que los lleves a votar el día de la elección. Pero que era un compromiso personal, independientemente de filiación, de creencias, el primer círculo, esposo, amiga, novios, hermanos, y construimos redes sociales de 1x10 fundamentadas en la estructura de la universidad. En Tijuana, una historia de vida, un médico pediatra que conoció Tijuana recorriendo como adolescente en una ambulancia de la Cruz Roja, y andaba haciendo campaña en una ambulancia blanca, el símbolo de la Cruz Roja, con bata de médico. ¿Por qué trae ambulancia? ¿Por qué trae bata? Porque es médico, es pediatra. Conoció Tijuana recorriéndola. Ahí le venía la historia de vida. En Sonora, candidato a senador, ahí las dos anteriores elecciones del Senado, teniendo presidente del PRI, gobernador del PRI, se habían perdido las dos elecciones anteriores. Íbamos a esta elección como oposición, sin gobernador de otro partido, presidente de otro partido, pero encontramos diferencias de intención de voto regional. ¿Alguien de México? ¿Parte de acá? ¿Sonora? Bueno, encontramos diferencias de voto por las regiones, que había mucha intención de voto por el partido de este candidato, por Ernesto Gándara, en la región sur del estado. Y focalizamos en esa parte la campaña. Descuidamos, entre comillas, el resto del estado, porque encontramos que geográficamente ahí nos era más rentable. Y finalmente, en el resto del estado salimos empatados, perdíamos, pero en el sur del estado ganamos hasta 2-1, 3-1. Nos concentramos ahí y nos dio la diferencia. En Pachuca, Hidalgo, ya para concluir esta etapa, había un candidato que era desconocido, que se decía que no tenía experiencia, que era su debilidad, poca experiencia, un desconocido,
esa debilidad la convertimos en fortaleza, un ciudadano como tú para gobernar. ¿Entendamos? La consultoría. Miren ustedes, ya, con esto ya estamos prácticamente terminando. Habemos muchos consultores y hay muchas especialidades de la consultoría. Gerencia informática, internet, tecnologías de la información, marco telefónico. Hay muchas especialidades. ¿Cuáles son las especialidades básicas? ¿Continuamos? Bueno, esta es alguna de las preguntas. ¿Continuamos? Son tres las especialidades básicas. Si se va a armar un cuarto de guerra, es importante que se tenga la información que produce un encuestador, que se tenga la estrategia y la comunicación. Es decir, un encuestador o un encargado de investigación, un consultor general de la estrategia que tenga la visión de conjunto y la comunicación, especialistas en comunicación. ¿Por qué un consultor general? Porque lo que pasa es que en una campaña cada quien sabe lo suyo, cada quien tiene su programa, su visión muy específica, está muy parcelada una campaña. Y son pocos los que en una campaña tienen visión de conjunto. Entonces, quien tiene visión de conjunto y experiencia de otras campañas es el estratega general. ¿No? Y aquí están algunas de las páginas, que seguramente ustedes ya las conocen, páginas de internet que lo definen como marketing político en la red, que es por país, por consultor, por especialidad, semblanza biográfica. Es una de las páginas más completas en materia de consultoría en América Latina. La ALACOP, el Centro Interamericano de Gerencia Política, la Asociación de Consultores Políticos en Estados Unidos. Aquí pueden encontrar mucha información sobre consultores. Finalmente, deseo dar un testimonio de felicitación a los organizadores de esta cuarta cumbre de comunicación política, a Daniel Iboscus, a su equipo de colaboradores. Sinceras felicitaciones, ha sido una espléndida organización. Nosotros que tenemos años trabajando en estas actividades, reconocemos la organización y la gran calidad, la anfitrionía de la Universidad Católica de Argentina y la anfitrionía de la gente aquí de Argentina. Muchas gracias y mucho éxito en sus campañas.